Sí, buenas noches. Perfecto, muy buenas noches con todos, queridos amigos. Ante todo, pues, es un placer participar con ustedes en este hermoso evento que realza los valores de mi país, aunque sea en forma virtual, porque claro, como todos sabemos, la pandemia actual ha mostrado que se privilegia el uso de los métodos virtuales y los códigos de conducta han sufrido cambios fruto de las circunstancias, pero en todo caso, pues, aunque sea de esta forma, quería estar presente con ustedes en representación de la embajada. Nosotros tenemos que hacer algunas reflexiones que yo creo que son imprescindibles en estos momentos. Si realizamos una revisión somera de la historia del Ecuador y de sus características como país, esta nos muestra al país, a nuestro querido país, como un sujeto histórico cambiante, al que no es posible entender en forma unilateral ni al margen de un proceso inacabado en el que se combinan factores internos y externos actuando en un mundo en acelerada mutación. La identidad actual de nuestro país no se dio de una vez, es producto de un largo y continuo y que sigue proceso en que las continuidades aborígenes, hispánicas, mestizas y negras han coexistido con rupturas, con grandes cambios socioeconómicos, con enfrentamientos de clase, de región y cultura. El Ecuador es un país pequeño quizás por su tamaño, pero complejo. Simplificarlo sería un atentado, pero reconocerlo como tal es entender y asumir su enorme riqueza y potencial. Ahora tenemos que también ubicarnos en un momento que dice que el Ecuador no es un Estado-nación constituido de una vez, con una sola identidad congelada. Es una realidad heterogénea en cuyo proceso de constitución que todavía está en marcha, la diversidad es una clave definitoria de nuestra identidad. En este sentido, ¿cuál es el rol del ferrocarril transandino? Que de lo que conozco ha sido una de las principales atracciones de esta hermosa semana cultural que la he seguido en redes y que ha pretendido pues mostrar no solo a los estudiantes de la comunidad de Rubén, sino al público ruso en general y seguramente pues a nuestras queridas familias en nuestro país, la diversidad de nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que a inicios del siglo XXI, nuestro país ya ha recorrido un importante trecho en su camino como un Estado nacional. Ha logrado un sistema de comunicaciones que articula su territorio y va encontrando vías para la integración de su población. Ha definido totalmente su territorio mediante la paz con el Perú, por más dolorosa que haya podido ser este proceso, pero es un proceso que en definitiva pues ha sellado un periodo en nuestro país y se ha aceptado como una nación. Pero quedan pendientes grandes tareas nacionales que deben enfrentarse en medio de una gran crisis, de profundos cambios y de numerosas expectativas. El ferrocarril transandino constituyó a su momento una obra redentora, como lo definió Kim Clark, famosa académica de la Universidad de Toronto. ¿Qué consistió el ferrocarril? Prácticamente logró articular y contribuir al proceso del fortalecimiento del Estado-Nación. En definitiva, unir dos países distintos en la práctica existían, que eran la costa y la sierra. Cuando el ferrocarril transandino pues empezó la idea a concebirse en tiempos de Gabriel García Moreno, prosiguió en la época de los presidentes progresistas, pero fue materializada por el viejo luchador Eloy Alfaro, aparecía como un sueño imposible de lograrse. Pero una vez que se logró el ferrocarril, el país cambió para siempre. En definitiva, uno salía de Quito en la mañana y amanecía al día siguiente en Guayaquil. Eso hubiera sido inconcebible durante el siglo XIX. Se veía pues salir desde Chimbacalle, los nevados de la cordillera, se pasaba por Cotopaxi, se pasaba por Chimborazo, por Riobamba, hasta llegar a San Pedro de Alausí. Ahí prácticamente pues se veía lo que era la serranía, el tránsito hacia diferentes pisos
y luego llegábamos a una obra de inconmensurable trascendencia que hoy en día la podemos apreciar, que es La nariz del diablo. Eso definió lo que se denominó el ferrocarril más difícil del mundo. Es una obra histórica, una obra inconmensurable por su magnitud. Se iba a lo largo de Sibambe hasta llegar al río Chanchan y cruzando el puente de Chucos prácticamente se llegaba a la costa. Empezaba el calor, empezaba el brillo de la vegetación costeña, la presencia de frutas y la presencia de otro tipo de personas de nuestro país diferentes a los de la cordillera. Ya era el Montubio, ya eran los grandes ríos que se iban enanchando hasta llegar a la región azucarera de Milagro, Yaguachi y culminar en Durán. En Huigra todavía existen vestigios de lo que fueron los campamentos de los ingenieros. Y es importante destacar también el sacrificio de muchos cientos de trabajadores jamaiquinos que murieron al construir toda esta obra titánica para la época y que hasta hoy en día nos causa asombro. En definitiva, el ferrocarril fue la obra redentora del país. El país ya no fue el mismo después del ferrocarril. Y ahora tenemos el desafío de seguir contribuyendo, no solo para su manutención y su promoción, sino para que las nuevas generaciones comprendan qué significó esta obra redentora y cómo cambió al país. Tenemos que tener en cuenta también que la tarea más compleja para el presente y el futuro es articular las diversidades en un marco de unidad nacional. Nuestro país es diverso, pero tenemos que precautelar la unidad nacional como sea. Tenemos que ver y construir el Ecuador más allá de sus componentes, como un gran esfuerzo mancomunado y de integración interna. Pero también debemos buscar la integración internacional y articular más allá de la retórica, un nuevo papel para las comunidades políticas que llamamos estados nacionales en América Latina. Es importante que fuera de toda retórica, como lo hemos dicho, el ideal integracionista concebido por el libertador Bolívar es ahora un punto crucial de nuestra agenda común. En el futuro, al mismo tiempo que nos reconocemos y nos sentimos como ecuatorianos, estaremos también más identificados con las localidades y otros países y con Latinoamérica y la comunidad andina en general. Nos une mucho más de lo que nos separa. Eso es importante destacar. Ahora tenemos que finalmente tener presente que hace poco más de 100 años, si revisamos la historia de Europa, en España ocurrió la gran tragedia de 1898 y la pérdida de las últimas colonias frente a los Estados Unidos. Ese hecho, que lo vemos quizá como muy lejano, concibió la generación del 98 en España. Pero a lo largo de su crisis más aguda, y que parecía que todo se caía a pedazos, surgió un hombre que lanzó la consigna de volver a tener patria. El desastre nacional, lo que impulsó a este y a otros intelectuales a concebir esa idea, fue retomado por un gran intelectual en nuestro país que fue Benjamín Carrión, y él se apropió de alguna manera de este concepto, hablando luego de la catástrofe territorial y moral de 1941 y 42, y demandó a los ecuatorianos, en definitiva, que entonces estábamos desolados, en la necesidad de volver a tener patria. Esto ayudó a que el país se levantara a su momento y, sobre todo, sobre la impotencia y la derrota, se lograra construir un factor de unidad que hoy en día debe servirnos como referente para sobrellevar los momentos difíciles que vive nuestro país en este momento. No solo el económico, sino en lo social y además en la crisis sanitaria fruto de la pandemia. Debe ser una consigna parecida la que hay que rescatar de alguna manera. Hay que recobrar al país, nuestra patria, su dignidad y sobre todo nuestra autoestima. Yo creo que esta semana cultural nos ha permitido a todos reflexionar y sobre todo a ustedes, queridos compatriotas, que son una comunidad numerosa en ese importante centro de estudios, la necesidad de difundir nuestros valores y sobre todo de sentirnos ecuatorianos a la distancia. A mí me enorgullece muchísimo, muchísimo ver esto, sentir esto y sobre todo darme cuenta de que el alma del país no solo vive en el territorio nacional, sino fuera, en la diáspora, o sobre todo que
en otros territorios tan lejanos como es Rusia. Una de las claves para la construcción del futuro del país es desarrollar la unidad en la diversidad. Ese es un concepto importante que no debemos dejar de lado, profundizando nuestra democracia y pensando que esta patria nuestra es definitivamente la que tenemos y la que tenemos que sentirnos orgullosos, la que podemos engrandecer moralmente ante el mundo y todos nuestros compatriotas manteniendo nuestras múltiples diferencias, pero estamos obligados a trabajar en aras de un proyecto común. Esto es en definitiva lo que yo quería transmitirles. Yo deseo pues que estas palabras les hayan de alguna manera pues motivado a pensar en la realidad nuestra, en buscar siempre un futuro mejor, y me alegro de corazón, no solo por la realización de esta Semana Cultural, sino por la gran iniciativa llevada a cabo por Angélica Sandoval, su directiva y todo el acervo humano que constituyen los ecuatorianos, los compatriotas queridos que estudian en la RUDEN y en otras universidades de Rusia, obviamente. Eso es todo, les deseo lo mejor en la culminación de esta hermosa semana y quiero pues felicitar a los que me precedieron en el uso de la palabra y desearles lo mejor. Una linda noche y un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. Gracias.